Ejercicios espirituales con el Padre Nuestro. La oración de Jesús. Escrito por el Padre Pablo Domínguez Prieto. Capítulo 1. La oración de las oraciones. Muchísimas gracias y permítame antes de comenzar, primero dar las gracias de corazón por esta nueva ocasión que tengo de compartir fraternalmente la fe. Porque esto es lo que vamos a hacer también en estos días. Vamos a encontrarnos cada uno con nuestro Señor. Tengo la suerte y lo agradezco de corazón a Dios, al señor obispo y a la diócesis y a todos ustedes de la posibilidad de compartir esto en alto grado de fe. Lo que uno está rezando, lo que uno va meditando, de hecho, lo que voy a traerles aquí, lo que vamos a comentar, también es fruto de oraciones de estos últimos meses. Es lo que he ido meditando sobre una serie de cuestiones que ahora les presentaré. Y quisiera decir, antes de comenzar y además de dar las gracias, que llevo rezando por todos ustedes y por esta tanda de ejercicios durante un tiempo, desde que se fijó la fecha lo he ido encomendando mucho. Hace 3 días estuve en Roma y lo último que hice fue celebrar la misa al lado del sepulcro de San Pedro, pidiendo muy especial por estos ejercicios. Rogué al Señor, por la intercesión de Pedro, que nos ayudara a todos a ser mucho más santos, sacerdotes e hijos de la Iglesia. Así se lo pedí al Señor de todo corazón. Indicaciones para realizar unos buenos ejercicios. Me gustaría comenzar dándoles algunas indicaciones antes de abordar los puntos concretos que me parecen importantes. Y lo haré por una cuestión, y es que todos nosotros tenemos mucha voluntad, pero tenemos pecado original, que es algo que conviene nunca olvidar. A mí, cuando los alumnos me dicen que por qué los vigilamos en clase, que hay que confiar en los alumnos, digo, bueno, yo en ustedes confío, en lo que no confío es en el pecado original, que habita también en todos nosotros, y claro, conviene por tanto estar un poco alerta. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor, y esto es seguro, quiero aprovechar estos días para hacer milagros, pero milagros de verdad, sobre todo el gran milagro de la conversión, el milagro de la vuelta a Él. Eso significa el milagro de volver a degustar las maravillas del Señor, el milagro de volver a saborear y a gozar en la grandeza de vivir en Dios. Dios quiere hacer este milagro, segurísimo, pero también depende de nosotros, depende de que nosotros pongamos nuestra libertad radical y el servicio a Dios, abierto el don de Dios. Y esto se traduce en cosas muy concretas. La primera nos la decía el obispo, lo importante que es el silencio, mucho más importante de lo que parece. Nosotros tendemos a distraernos con las palabras y conviene que haya mucho silencio, que en este caso es un deber por nuestra parte, por nuestra responsabilidad personal y de la caridad de los demás, para ayudarnos unos a otros, para encontrarnos con Dios. Por tanto, aunque estemos a veces con la necesidad y sintamos que no es refrenable el ímpetu que tenemos de hablar, hay que ofrecer al Señor ese pequeño sacrificio y seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos santifique y que nos conceda el don de la conversión. Por tanto, el silencio es algo muy importante. Lo segundo es tener ratos de oración personal, de reflexión y oración personales largos, intensos. Hay que tenerlos. De modo que diariamente habría que tener como mínimo 3 o 4 largos ratos de oración, no menos de 3 cuartos de hora o 1 hora de estar a la luz del Señor, ya sea con sequedad o con gran gusto o gozo interior. Eso no importa. Lo importante es que nosotros pongamos los medios para que el Señor nos pueda hablar, para que el Señor pueda hacer. Sería bueno que ya desde ahora cada uno en nuestro horario personal nos fijemos cómo vamos a hacerlo. Y también les digo que aunque a veces sea bueno pasear, si es posible, la oración personal conviene hacerla sentados y si es posible en la capilla, delante del Santísimo, es decir, evitando todo aquello que pueda distraernos. Esto es muy importante, nos puede costar,
porque sin querer los sacerdotes vamos perdiendo el hábito de la oración, porque tenemos muchas actividades. Estas actividades nos pueden costar, pero es mucho lo que encierra detrás de pero es mucho lo que se encierra detrás de este misterio. Después, es muy importante también que escribamos y que tomemos notas. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que ir de alguna manera plasmándose por escrito lo que va escuchando, para tener algo de alimento para la oración. Después, incluso, es muy útil a veces escribir tras los ratos de oración un poco de lo que ha dicho el Señor, porque esto, a la larga, durante los años, nos puede servir mucho. ¿Qué podemos decir? Esto lo vi delante del Señor, de esto me di cuenta delante del Señor, de esto me di cuenta con claridad. Aunque pasé momentos tales muy oscuros, muy difíciles, momentos de turbación o momentos de tentación o de pecado, entonces uno acude a los ratos donde tuvo mayor cercanía con Dios. Es muy importante por eso el escribir. Es algo muy conveniente. Por último, y ya para comenzar, hay que cuidar muchísimo, muchísimo los ratos de oración litúrgica, la liturgia de las horas y la Eucaristía. Cuidarlos mucho, mucho, mucho. Para nosotros son el núcleo, el centro de nuestra vida sacerdotal, la Eucaristía y la oración litúrgica, que está inseparablemente unida a la Eucaristía. En estos días tendremos que ir recordando estas pautas concretas pero necesarias. Y como son pautas muy concretas, yo les propongo que durante estos días, al menos al mediodía y por la noche, nos hagamos un breve examen de conciencia, aparte del que hagamos de modo ordinario, en completas o de los temas del día, en que nos preguntemos tres cosas. Una primera, ¿estoy viviendo el silencio interior y exterior? ¿Estoy viviéndolo? Segundo, ¿he cumplido los ratos de oración? ¿He hecho mis 3 o 4 ratos de oración? Insisto, esto es muy necesario, porque si no lo hacemos no entramos, y cuando uno no le entra, sabe a poco. Los he cumplido, los he reducido. Me han cansado o me he ido. Los he cumplido de verdad. Y la tercera, me he esmerado en la celebración de la misa y la liturgia de las horas. Me he esmerado, las he cuidado especialmente. Son 3 cositas para que nos preguntemos, para que no nos engañemos. Pedir al Señor que nos enseñe a orar. Les quiero leer un texto, está en San Lucas, y sucedió que estando él orando en cierto lugar, Lucas 11, capítulo 1, impresionante la escena, Cristo está orando, lo vemos muchas veces, Cristo orante, y es que Cristo, sumo y eterno sacerdote, es ante todo una persona orante, y esta es nuestra naturaleza, propia como de sacerdotes, seres y personas orantes. Cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Qué precioso pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Que la oración sea acogida de un don suyo, no solamente una especie de esfuerzo nuestro plegadino, como si Dios no existiera. No, no, no. Es un don que recibimos de Dios y que no libremente acojo también con mis fuerzas. Y les digo sin más, cuando oréis decir, y les enseña la oración del Padre nuestro. Pues bien, nosotros en estos días vamos a meditar el Padre nuestro. Vamos a recorrer en estos 5 días de ejercicios la oración del Padre nuestro y vamos a saborear la oración de las oraciones, la que enseñó Cristo a sus discípulos. Vamos a tratar de entrar y meter el corazón y la razón en toda la riqueza que encierra. Dice San Agustín que no hay una oración que pueda hacer el hombre que no esté contenida en el Padre nuestro, y añade que no hay palabra que se pueda pronunciar con mayor eficacia que la oración que Cristo nos enseñó, el Padre nuestro. Y vamos a empezar en esta primera reflexión, en estos primeros puntos de hoy, hablando en conjunto de la oración del contexto en el que Cristo habla, porque en el Evangelio de San Mateo les dice cómo ha de ser la oración justo antes de ese momento. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas
y en las esquinas de las plazas. Yo, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y después cierra la puerta. Ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles que se figuran que por sus muchas palabrerías van a ser escuchados. No seas como ellos, porque nuestro Padre lo sabe, sabe lo que necesitáis, incluso antes de que lo pidas. El Señor nos está enseñando a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Enséñanos a orar, enséñanos a incudriñar, entrar y estar internamente en la oración del Padre Nuestro. Lo que les voy a presentar estos días son algunos puntos que he ido reflexionando de estos meses atrás. Están obtenidos sobre todo en contenido más teológico o más explicativo de tres fuentes fundamentales. Uno es el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene una sencillísima pero riquísima exposición del Padre Nuestro al final de la última parte. El segundo lugar de los comentarios al Padre Nuestro de Santo Tomás de Aquino, quien tiene una muy profunda y sencilla expresión y exposición del Padre Nuestro. Y por último, del libro Camino a la Perfección de Santa Teresa de Jesús, que comenta el Padre Nuestro, y en cuarto lugar, aunque aún menos, los comentarios de San Agustín. Con todo este tratado de desarrollar a preparar estos puntos, pero comienzo con algo que es muy bonito, algo que hacen todos, y Santa Teresa muy bellamente, y es preguntarse cómo ha de ser nuestra comprensión de la oración. Lo principal en tener en cuenta es ver el conjunto de oraciones del Padre Nuestro, que consta lo primero de dos alabanzas e invocaciones a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Son las dos primeras invocaciones y es muy importante en nuestras oraciones comenzar siempre con la alabanza, con la invocación a dar gloria a Dios en las condiciones propias de la criatura, pero esto es solo el comienzo. Por tanto, la oración, además de ser oración de petición, es antes oración de alabanza, de acción de gracias, de invocación a Dios. Esto es lo que nos indica el principio. Después vienen 7 peticiones. Pues bien, nos dice Santa Teresa y Santo Tomás que esto es muy importante de descubrir, incluso el orden en el que Cristo enseña esta oración, que puede ser para nosotros una auténtica escuela de vida interior, darnos cuenta de lo que Él enseña y en qué orden lo enseña. Santo Tomás dice que en este contexto en el que Cristo enseña el Padre Nuestro, hay 5 características que se deben tener siempre en la oración, que nos pueden servir a todos nosotros, después como examen de conciencia. Debe ser confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Lo repito, la oración debe de ser confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Son 5 preciosísimas consideraciones en torno a la oración. Oración confiada porque Dios nos escucha. En primer lugar, confiada, sabiendo que la oración que hacemos nosotros es la oración de Cristo, que nuestra oración tiene valor, la nuestra, porque estamos incorporados a Cristo, porque estamos unidos a Cristo, y Cristo es el que invoca a Dios, Padre, es de confianza. Por eso dice el Señor, que todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, Él se los concederá. Por eso dice San Juan, que tenemos un gran abogado junto al Padre, que es Jesucristo el justo. Es decir, hay alguien junto al Padre, y ese es Jesucristo, que está de nuestra parte. Es más, que hace suya nuestra oración. Qué importante es esto. Todos sabemos que hay diferencias. Hay a veces en que yo pida algo a una persona de que se lo pida a otra. Es típico en los estudios en las facultades que venga un alumno a pedir una ventaja académica que te diga, por ejemplo, me puedo cambiar el examen de día porque me vendría muy mal, pero no suele tener buen resultado que el alumno pida las cosas porque hay tantos alumnos. Pero muy distinto en cuanto al alumno va al rector del seminario o a su obispo y le dice, ¿le podría usted decir al decano que me cambie el día del examen? Entonces te llaman y te dicen como si le pudieras cambiar el día del examen. Por favor,
Eso estaría muy bueno. Que cambie todo cambia dependiendo de quién lo pide. Y esto es importante. Nos pasamos a nosotros quienes nos pidan las cosas. Pensemos cómo respondemos nosotros tantas veces dependiendo de quién nos pide las cosas. Pues bien, ¿cuál es la raíz de nuestra confianza? ¿Cuál es la fuente de nuestra confianza? Quien pide al Padre quien pide al Padre es Cristo. Nuestra oración es la de Cristo. Nosotros estamos incorporados a Cristo. Por eso podemos confiar. Esto es magnífico. Por eso inicialmente entramos en la intimidad con Cristo. Por eso nuestra oración es confiada. Dice el Salmo 90. Clamará a mí y yo le escucharé. Que Cristo, que Dios Padre te escuche, es impresionante. Eso emociona mucho. Me van a perdonar la referencia personal inmediata. Yo hace 2 días tuve la suerte, el don y la providencia de Dios de saludar al Santo Padre personalmente. Estuve con él y estuvimos hablando unos 3 minutillos. Y lo que te impresiona, y lo que me impresionó mucho, es que él te dice que te escucha. Me preguntaba que cómo se llamaba el profesor que me dirigía en la tesis en Mons. Y me decía, bravísimo profesor. ¿Y en qué especialidad había hecho? Te escucha. Y después me dijo el Papa, rezaré por usted. Y yo me preguntaba, ¿esto es increíble? ¿Esto es un sueño o es una realidad? Pero claro, esto es lo que nos dice Dios cada día. Y es que Dios realmente te escucha. Y es que Dios te escucha y te habla. O sea, que la confianza es tanta para que Dios me escuche como para fiarme de lo que Dios me dice. A Dios no solo hay que pedirle, sino hay que escucharlo, dice San Agustín, con mucha gracia. ¿Y para qué le pedimos a Dios? Si es que Dios ya sabe todo lo que necesitamos. Es que Dios nos concede lo que pedimos, cosas que en el fondo hemos escuchado que necesitaba. Es más, en el fondo, nuestra petición es haber oído ya a Dios, el Dios mío, necesito esto. Es una confesión de que ya te he escuchado, la confianza de que Dios me escucha y el que Dios me habla. ¿Cuándo fue la última vez que escuché tranquilamente a Dios? Que me puse a escucharle. Dios mío, ¿qué me dices de esto? ¿Qué me estás pidiendo? Lo último que hice antes de coger el avión para venir a Colombia unas horas antes, porque acababa de morir un sacerdote, amigo mío, joven, de cáncer. Así, había fallecido 4 horas antes. Fue a acercarme donde tenían expuesto el cadáver y ahí recordé muchas de las cosas que me dijo en el último año de su enfermedad. Siempre me decía lo mismo. Muchos piensan, él tenía una parroquia muy bonita, que tuvo que dejar por causa de la enfermedad, pues el cáncer le había afectado el pulmón y después le hizo metástasis por todo el cuerpo, que ha dejado de ser párroco y no se dan cuenta de lo que soy ahora, mucho más que nunca, porque ahora no solamente estoy ofreciendo mi enfermedad, sino que además estoy rezando como nunca yo había rezado. Y me dijo otra cosa en muchas ocasiones que pude hablar con él. Yo antes tenía una enorme actividad y es que era muy activo. Incluso la oración era una actividad más. Ahora me doy cuenta de que la oración es reposo, porque fundamentalmente es Dios quien te habla. Esto es muy importante, porque a veces la oración es una actividad más, porque vamos a hacer cosas. No, 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 no. Cuidado. Voy a que Dios me hable, que se meta a fondo. Qué importante es esto. Gracias al Señor. Esto es la oración confiada. Oración recta. Pedir lo que nos conviene. Pero vayamos a ver qué es la oración recta. ¿Y qué es la oración recta? Dice San Juan Damasceno en la oración de una petición a Dios. De los dones que le conviene, lo que no nos conviene. La oración es la petición de aquello que nos conviene. Pero dice Santo Tomás que es muy difícil saber lo que nos conviene. Es más, es muy difícil saber qué hay que desear. ¿Qué es lo que yo puedo desear en verdad? Porque es muy difícil saber si se debe desear.
porque muchas veces el pecado tapa nuestros más altos y nobles deseos. Todos, todos nuestros deseos. Yo tengo experiencia de eso. Vemos cómo el pecado ofusca nuestros deseos y nos desea rectamente cuando vives en el pecado. La conversión tiene que ser continua, porque no siempre deseamos lo que nos conviene. Por eso dice Santa Teresa de Jesús, los apóstoles le piden a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a pedir como nos conviene, no otras cosas. Ellos piden, enséñanos a orar. San Agustín dice, si oramos de manera recta, cualquiera que sea la palabra que digamos, no haremos sino pedirle a Dios lo que Él nos ha enseñado en la oración dominical. Cuando la oración es perfecta, le vamos a pedir al Señor una de las 7 peticiones del Padre Nuestro. Le vamos a pedir al Señor que su nombre sea santificado, o que venga a nosotros su reino, o que se haga su voluntad, o que nos dé el pan de cada día, o que nos libre del pecado y de las tentaciones y de todo mal. Estas son las peticiones, no hay más. La oración es recta, pero como es difícil saber cuándo la oración es recta, hay que pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, que desea rectamente que mis deseos sean correctos y rectos. Si pudiéramos escribir ahora en una hoja nuestros deseos, ¿qué deseo yo? Viviríamos como, de alguna manera, en el estado de nuestra vida interior. Tiene que ver con el estado de nuestros deseos. ¿Qué es lo que yo deseo? Esto es importantísimo. Si un chico te dice, tengo que ir como sea esta noche a la discoteca, es que si no, eso es un deseo. Pero si ahí se acaban sus deseos, uno se da cuenta de su estado interior. Si esa tarde su padre se pone enfermo y le fastidia muchísimo, además porque no pudo ir a la discoteca, es que su deseo máximo era ir a la discoteca. Lo que le impide es un deseo, es enemigo de su felicidad. Y con esto nos damos cuenta de que en nuestra vida muchas veces nos ofuscamos con cosas porque impiden el cumplimiento de nuestros deseos. Pero la pregunta es, ¿y ese deseo es el deseo de Dios o es el mío? Porque el día que nos muramos, que llegará la verdad sobre nuestra vida, será radical y total. Ahí nos daremos cuenta de que realmente solo deberíamos de haber deseado ir a Dios y estar en la vida con Dios. Por tanto, lo importante en la oración es que sea recto. Dice Santa Teresa de Jesús, a muchos hermanos de Dios no les conceden lo que les piden y responden, es que no piden por lo que les conviene. Si yo le pido a mi madre traerme cicuta para beber, mi madre no me la traerá porque esto no me conviene. Si un niño le dice a su madre, mamá, quiero ver este programa de televisión, y su madre le dice, no lo verás, el niño llora y se enfada, y que no se da cuenta que no le conviene y que su madre le da más de lo que está pidiendo, y que le da más felicidad de lo que pide, aunque él no lo vea. Por eso es importante darse cuenta de esto, pedir al Espíritu Santo rectitud en mi oración. Oración ordenada. Buscad primero el reino. La oración, además de ser ordenada, ¿pero en qué sentido? Pues es que nos dice nuestro Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Claro que podemos repetir cosas materiales, claro que podemos pedir todo tipo de cosas, pero ordenadamente. La rectitud hace referencia a lo que nos conviene. El orden hace la referencia al orden de aquello que nos conviene. El otro día me decía un sacerdote que estaba rezando mucho para que le cambiaran de parroquia. Una petición muy sacerdotal. Me imagino que el deseo profundo de que haya más ovejas en la parroquia es lo que está ahora y que sean muchas más que lo lleven al cielo. Bueno, le dije, vamos a rezarlo, vamos a pedírselo al Señor. Ah, pero un momento, a ver si mi petición está siendo ordenada es, primero, Señor, que me cambien de parroquia y después hablaré. Es como me pasó a mí en un pueblo al que iba a celebrar en Semana Santa. En una casa tenían la imagen del Sagrado Corazón de Jesús vuelto hacia la pared. Entonces le pregunté a una señora, ¿por qué? Y me dijo,
porque le pedí una cosa y no me la concedió y lo castigué. Yo le contesté, no castigue a nuestro Señor poniéndolo contra la pared. Y ahí vemos que nosotros le pedimos al Señor cosas totalmente desordenadamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la prioridad que debemos pedir? Lo primero es la santidad, la salvación de todos los hombres y el lugar que corresponde. Que me cambien de parroquia y eso se corresponde y conviene. Por tanto, esto será una oración ordenada, oración devota. La oración también tiene que ser devota. La devoción es muy importante. Hay muchas definiciones de devoción, pero todos entendemos lo que es la devoción. Cuando uno dice, es que yo tengo devoción por mi madre, es que hay un trato devoto, es el trato a nuestros padres, a las personas que más queremos, un trato cariñoso, en el que se cuidan los detalles, en el que se cuidan los contextos de lo que yo digo, en el que presto atención, en el que no digo las cosas simplemente por decirlas. Porque el Señor nos está enseñando que la oración debe ser devota, como vemos por ejemplo en el Salmo 42. Es tu nombre, en tu nombre alzaré mis manos y mi alma se saciará de ti, como suculentamente. Por eso dice también el Señor al comienzo de esta oración en el Padre Nuestro. No multipliquéis palabras, que a veces bastan pocas palabras, pero qué importante es nuestra devoción. Oración humilde. Y por último, esta oración debe de ser humilde. Tenemos mil ejemplos de enseñanzas del Señor, como en el Salmo 101, cuando nos dice que escucho la oración de los humildes. O en el Evangelio de Lucas, cuando habla del publicano y el fariseo, y cómo atendió la oración del humilde. En el libro de Judith, donde leemos que siempre ha aceptado la súplica de las personas humildes. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que nosotros necesitamos este primer golpe de conversión, pedirle al Espíritu Santo gran humildad. ¿Y la humildad a qué se opone? La humildad se opone a la soberbia y pensar que ya lo sé todo, a pensar que yo tengo siempre la razón, a pensar que nada nuevo me pueden decir y que nada nuevo voy a aprender, a pensar que lo que yo juzgo de las cosas es mucho mejor y mucho más acertado que lo que cualquiera puede decir, a pensar que soy menos pecador que los demás, a pensar que yo nunca he hecho nada malo a nadie, o pocas veces, a pensar que yo soy justo delante de Dios. Es pensar que como hombre malo, muy malo, no soy. Y tampoco es pensar que se necesita una gran conversión. Esto es un signo de que nos falta gran humildad. Es que la soberbia se esconde, es que nos impide rezar. Es que con la soberbia la oración es totalmente infecunda. Muchas veces decimos, es que me pongo a rezar y no consigo nada, no siento nada, y es que yo no consigo. Cuidado. ¿No será que llevo un tiempo solo buscándome a mí mismo? Pensarlo solamente en mí, pensarlo solamente en mí mismo, tratando de cumplir mis propios deseos, siendo solo yo el referente de mi vida. ¿Qué será? ¿No será que esto es lo que estará pasando? Por eso, en este primer momento, cuando estemos comenzando estos ejercicios, la petición y la conversión de la humildad es fundamental. Señor, concédeme la humildad que necesito para ponerme delante de ti. Que no me pase como a Moisés delante de Yahvé, que no se atrevía ni a ver su espalda, porque soy un hombre pecador, porque tengo labios impuros, porque estoy lleno de pecado y por eso me cuesta ponerme delante de Dios. Orar con fe, esperanza y caridad. Estas 5 notas pueden servirnos un poco para centrar nuestra oración confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Y se pueden resumir en las 3 virtudes teológicas, que es la confianza sino la fe en Dios, vivir de fe y ser hombres de fe. Hermanos, hoy les digo a vosotros, porque yo los noto, que muchas veces, con frecuencia vivimos como hombres que no tienen fe. No vivimos de la fe, vivimos de nuestras fuerzas, de todas nuestras propias fuerzas, de nuestras estrategias, pero no vivimos de la fe.
Por eso la confianza es la fe. Por eso hay que pedirle al Señor que nos aumente la confianza y que Él me aumente la fe. ¿Qué es la oración recta y ordenada sino la esperanza? ¿Por qué? Porque la esperanza es el anhelo de Dios mismo, de lo que Él nos tiene reservado. Pero Él mismo, por tanto, la rectitud y el orden se refieren siempre a Dios. Señor, aumenta mi esperanza. ¿Qué espero yo en la vida o qué deseo yo en la vida? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Tener mucho dinero? ¿Tener la mejor parroquia de todas de Colombia? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Tener un mejor cargo? ¿Cuál es mi esperanza que yo espero? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todos los demás se dará por añadidura. Señor, te espero a ti y a ti. A ti es a quien deseo. Te busco a ti con oración recta y ordenada. Y por último, oración devota. ¿Y qué es la devoción? Sino la caridad al amor de Dios. Señor, auméntame la caridad. Dame la caridad que fundamenta en vivir del amor de Dios. Por eso nuestra primera oración debe de ser, Señor, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. Pero para que esto se convierta en palabras abstractas, hay que verlo en nuestra vida como acto de fe. Vivo de la fe. Yo no confío ante las dificultades de la vida. Vivo la fe con las dificultades pastorales y la esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que mis feligreses se salven, que conozcan a Cristo, que le amen y algún día vivan eternamente en el cielo. Eso es lo que espero para ellos o para mí. O espero otras cosas que me hacen ocultar las importantes. Y la caridad. Vivo de amor de Dios. Estoy enamorado de Dios. Como Dios está enamorado de mí. Me doy cuenta y digo que Dios está enamorado de mí. Soy consciente de ello. Este es el preámbulo para poder entrar en oración. Porque si no somos capaces de entender este preámbulo, de darnos cuenta de que sin fe, esperanza y amor, sin esta actitud humilde, no podemos comenzar a gustar y a saborear las delicias del Señor. No podíamos hacerlo en estos días de ejercicios y se convertirán en un suplicio. Sin embargo, Dios nos ha traído aquí a la iniciativa es suya y nos ha traído Él para volvernos a gozar de Él y convertirnos a Él. Hermanos, esto es una maravilla. Yo les propongo, por tanto, que este primer rato de oración sea, primero, una meditación sobre lo que significa todas estas palabras, lo que significa la auténtica oración, y en segundo lugar, una súplica confiada al Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo para que realmente nos conceda el don de la oración y que nos demos cuenta de que Dios está con nosotros, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, más quien menos, quienes hayan castigado a Cristo, dándole la vuelta y poniéndolo contra la pared, que vayamos a decirle ahora, perdóname Señor, te había arrinconado, te había quitado de mi vista, porque me estabas estorbando, pero quiero mi conversión, quiero volver a visitarte, quiero darme cuenta de que solo tú tienes palabra y palabras de vida eterna. Vamos a decirle esto al Señor para poderle decir después la palabra Padre. Pero fíjense en una cosa que dice Santa Teresa, lo digo también en las primeras moradas. El pecado, la falta de humildad, la soberbia, nos impide de tal modo entrar en la intimidad de Dios, que no somos capaces de ver el castillo interior. Por eso, de verdad, la conversión urge. No podemos dejar para mañana el abrazar el don de la conversión, aunque sea de cada día. Hoy aquí, ahora, y hay que empezar. Y una cosa importante cuesta. Si no cuesta es que no es de verdad, produce desgarrón. Si no produce desgarrón es que no es verdad. Me acuerdo ahora de una penitencia que me puso un sacerdote una vez y me dijo, haz una limosna. Y claro que eso me pasó a preguntarle y le dije, ¿de cuánto? Y me respondió,
hasta que te duele, hasta que te cueste. Fastidioso el asunto, ¿no? Porque uno desprende con cierta facilidad hasta que da una cantidad un poquito, pero ¿y cuando te cuesta? Cuando te desgarra. Cuando de pronto dices, es que si doy esto ya no voy a poder comprar o ya no puedo coger tanto el coche para ir no sé a dónde. Ya no voy a poder ir a cenar con mis amigos. Ahí es donde te cuesta. Y dije yo, pues será aquí, hasta que cueste. Cuando hay auténtica conversión, cuando uno dice, uff, cuando produce un cierto abismo, pero ¿cómo yo voy aquí empieza la conversión? Si no, créanme, lo sabemos todos por experiencia. No hay una auténtica conversión, hay ficción de conversión. Y esto es peor todavía. La soberbia aumenta, aumenta. Creo que me he convertido y lo que soy es más soberbio que antes. Hermanos, podemos pedir el don al Señor. Señor, dime algo muy concretito que me cueste. Si no cuesta, no vale. Que me cueste mucho y que diga, Señor, aquí dame tu gracia para poder cambiar y poder volver a ti. Les aseguro una cosa, no yo sin el Señor, sino el Señor, quien abraza el don de la conversión ya en su inicio, empieza a tener paz en el alma. Paz es la auténtica paz. Se lo pedimos al Señor por intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Amén.